tiene que ver a la víctima, mujer, con un enfoque de género. No es lo mismo ver, visualizar, analizar, estadísticamente, interpretar y dar una conclusión con un enfoque de género que darla sin el enfoque de género, ¿verdad? Porque al momento de no tomar en cuenta el enfoque de género, estamos analizando de una forma, podemos llegar a analizar de una forma inadecuada los datos, estadísticas, investigaciones o fenómenos que nosotros visualicemos en cualquier lugar. De esa cuenta, ¿verdad? Eh, la clase de hoy, pues vamos a abordar lo que es la victimología con enfoque de género. Obviamente la vamos a abordar de una forma muy general, ¿verdad? Ya les tocará en su momento a ustedes verla con un poco más de amplitud. Para esta clase sí les pido, por favor, compañeros y compañeras, que tengamos una mente abierta, ¿sí? Como les indicaba, tenemos que pensar en este momento como profesionales que somos o profesionales que vamos a ser ya con nuestro título, debido a que a veces las ideas que nosotros tenemos ya preconcebidas pelean con el tema doctrinario, pelean con eh, ya el enfoque de género. Pero recordemos que en este momento nosotros tenemos que dejar nuestro espacio personal y posicionarnos en un espacio profesional de las ciencias jurídicas y sociales. Y ya como profesionales tenemos que tener una visión amplia y precisamente por eso les he dejado acá en la introducción de esta diapositiva un mensaje. Y este indica así: vivimos en un mundo que existe para ser visto, no para ser escuchado. En el caso de las mujeres, vivimos en un mundo que existe para ser analizado o recreado, y esta entronización de los ojos, de mirar sin ver, de fijarse sin observar, nos ha ido domesticando, adocenando y vaciando. Esta es una frase de Olga Casanova, realizada en el año 2000, y en esta frase es tan intrínseca varias situaciones que viven a diario las mujeres, debido a que aún siendo mujeres, se ha obligado a que no veamos situaciones que vivimos diariamente, que son invisibilizadas, y si son invisibilizadas para nosotras mismas, que somos las sujetas de ciertas limitaciones, ¿cómo no van a ser invisibilizadas para nuestros amigos y compañeros los varones? De esa cuenta, ¿verdad? Ella con mucho dolor, aunque no seamos animales, ella pone, nos ha ido domesticando, adocenando y vaciando. ¿Qué quiere decir? Que nos ha venido a poner en ciertas condiciones, no de valoración como seres humanos, sino que nos ha venido a poner en condiciones que nos ha limitado y nos ha restado ser nosotras mismas. Entonces, la victimología con enfoque de género, en el caso de las mujeres, lo que busca, ojo, es ser visibilizada normativamente, ser visibilizadas procesalmente y ser visibilizadas ya dentro del sistema de justicia. Dirán algunos, pero licenciada, ¿no existe la ley de feminicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer? ¿No existen los tratados y convenios a favor y protección de los derechos humanos de las mujeres? Y sí, realmente sí existen, compañeros y compañeras, pero que existan, como bien sabemos, que sean creadas, que sean adscritas al ordenamiento jurídico nacional, no quiere decir precisamente que vayan a ser positivas. Pueden ser vigentes,
pero no en su total ni en su totalidad puede ser positivas. Estas normas pueden ser inclusive, como decían en la clase anterior, transgredidas por las propias mujeres. ¿Cuándo van a ser transgredidas? Cuando presentemos, obviamente, una denuncia falsa, ¿verdad, compañeras y compañeros? Porque toda denuncia falsa va a venir a buscar vulnerar este sistema de justicia y va a venir a buscar una finalidad incorrecta. Porque el tema de tener un ordenamiento jurídico vigente y positivo es tener una equidad, una igualdad en derechos, en obligaciones, y que todos seamos tratados por igual y que en el caso de una injusticia tengamos un auxilio judicial para poner el orden correspondiente. Vamos a ver. Entonces, trayendo estas ideas a colación, vamos a ver por qué dentro de la criminología a nosotros nos interesa estudiar la victimología y la victimología con enfoque de género. Dentro de la criminología existen varios ámbitos, ¿sí? Cuando nosotros realizamos nuestros análisis criminológicos, tenemos que visualizar el ámbito policial, o sea, ¿qué es lo que viven los policías con un enfoque ya criminológico? ¿Cómo los policías reciben las denuncias de las mujeres? ¿Cómo la policía reacciona cuando recibe una denuncia de una mujer? ¿Cómo la policía actúa actualmente al momento de ver a una mujer violentada? Y de esa cuenta, pues, vamos a aperturar micrófonos y me van a comentar ustedes qué es lo que han visto o han escuchado en este ámbito, porque recordemos que cuando hablamos nosotros de introducir, ¿sí?, al proceso penal, ¿cómo nosotros podemos iniciar un proceso penal? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Mediante qué se puede iniciar el proceso penal? Una denuncia. La denuncia, licenciada. Excelente, ¿verdad, compañeros? Lo iniciamos mediante una denuncia, mediante una querella, mediante una prevención policial o un conocimiento de oficio, ¿verdad? Pero vamos a irnos nosotros. Digamos que no es una querella porque no es de acción privada, ¿verdad? No es un delito de acción privada, entonces descartamos la querella. Vamos a tener la denuncia. Y en el caso de la denuncia, ¿dónde podemos denunciar violencia en contra de la mujer? Ministerio Público. El Ministerio Con el Público. MAIMI. Sí, el MAIMI, que es nuevo. ¿Qué significa MAIMI? Disculpe, licenciada. Fíjese que MAIMI es una entidad de atención a las víctimas mujeres, ¿verdad? Ahí se realizó lo que es un centro. Este centro pues es nuevo, no tiene mucho tiempo. A veces lo confunden con el MAINA o MAINI, que es de niñez y adolescencia. ¿Verdad? Gracias, licenciada. Es que era nuevo. Gracias, licenciada. Que no tenga pena, sí es un centro nuevo, ¿verdad? A veces, de serles sincera, hasta muchos abogados no lo conocen, ¿verdad? Porque cómo trabaja específicamente los derechos de las mujeres y algunos otros ámbitos. Bueno, ya continuando en el tema, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros del ámbito policial, ¿qué es lo que han conocido ustedes de la recepción de denuncias? Ligna, buenas tardes. ¿Sí? Fíjese que yo trabajo en atención a la víctima y trabajo con MAIMI también.
Ajá. Pero yo he visto que hay mujeres que a veces llegan a poner su denuncia al Ministerio Público y todo, pero como no llegan golpeadas, pues no les dan proceso a las denuncias, sino que ellos a veces esperan a que uno esté realmente golpeado o mal para tomarlas. Ok, usted me indica en el Ministerio Público, Sí, ¿sí? Bueno, vamos a empezar ahí, ¿verdad? Porque nosotros tenemos acá, yo les puse que dentro de la criminología ven varios ámbitos. Está el ámbito policial, el ámbito penitenciario, ámbito de la vigilancia penitenciaria, el ámbito victimológico, que es el que nos interesa, por eso hasta en grande se puso, el ámbito judicial, el ámbito de la seguridad privada, el ámbito de la marginalidad y la conducta desviada, el ámbito de la política criminal y otros ámbitos. Dentro de la criminología, dentro del ámbito criminológico, podemos implementar otros como el policial o el o como yo les indicaba en este momento, ¿verdad? ¿Cuáles son los medios de recepción de denuncia? ¿O cuáles son las entidades encargadas? Pues está la Policía Nacional Civil, está el Ministerio Público y cómo estas entidades deben de reaccionar o deben de tener un enfoque de género, ¿verdad? Precisamente porque, compañera, no sé si las denuncias que usted ha visto han sido en la actualidad o han sido en algún periodo anterior. Es son decir, actuales. 2000, ¿qué? 2020, por decirlo así, o es actual, 2022. No, sí es actual. ¿Sí? Ok. Bueno, eso sí da un poco de tristeza, ¿verdad, compañeras? Porque recordemos que la ley de femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer que nos establece. Si alguien me pudiera leer el artículo 1 de esta normativa, por favor, y como sugerencia, ¿verdad? Vamos también a que la subraye de una vez usted ahí si la tiene en electrónico o la tiene en físico. Ese artículo 1 es importante por lo menos conocerlo. ¿Le oye, licenciada? Por favor, compañera. Ahorita. Aquí pongamos todos atención porque este artículo 1, ¿verdad? Nos va a abrir la puerta eh, a muchas incidencias y nos va a hacer entender muchas situaciones. Para los que no habían escuchado, es la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Artículo 1, compañera, por favor. Artículo 1. Objeto y fin de la ley. La presente ley tiene como objeto garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley y de la ley, particularmente cuando por condición de género, en las relaciones de poder o confianza y en el ámbito público o privado, quien agrede, comete en contra de ellas prácticas discriminatorias de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos. El fin es promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación de la violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de coacción en contra de las mujeres, garantizándoles una vida libre de violencia, según lo estipulado en la Constitución Política de la República e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, ratificado por Guatemala. Ok. Aplicación de la ley, artículo 2. La aplicación de esta ley se aplicará cuando sea vulnerado el derecho de la mujer a una vida libre de violencia en sus diferentes manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Qué sucede en la realidad, compañeros? Y acá me va a ayudar la compañerita que tuvo a bien, pues, darnos el aporte de comentarnos, ¿verdad? Que en la recepción de denuncias, cuando llegan las mujeres, bueno, cuando no llegan golpeadas, no les toman ni la denuncia. Tenemos que tomar bueno, quiero preguntarle algo a la compañerita. ¿Será que la mayoría llega sola, compañera, a presentar su denuncia o llega con su abogado? No, llegan solas. Bueno, ¿qué pasa en lo formal? En lo formal, pues lamentablemente, o en la realidad, lamentablemente, pasa esta situación. Y le preguntaba la temporalidad a la compañera porque
actualmente, en teoría, ¿verdad? El sistema de recepción de denuncias debería tener el mayor enfoque de género y tendría que tener el mayor enfoque de protección a las mujeres. Ojo, pero no se me alarmen, no solo por ser mujeres, ¿verdad? Sino que enfoque de protección primero para ver si es realidad una denuncia o no lo es, o es una mentira, o es una represalia, o es una venganza. De esa cuenta, aunque yo indique que estoy sufriendo violencia psicológica, el Estado de Guatemala debe, o sea, debe con palabra mayúscula en rojo y subrayado, mediante sus entidades, es decir, la Policía Nacional Civil y Ministerio Público, recibir mi denuncia una vez que sea coherente, una vez tenga la información de mi victimario, debe de recibirla, pero como bien dice la compañera, a veces yo he estado solamente de oyente o he estado de acompañamiento y he notado la diferencia, ¿verdad? De que cuando alguien llega con un abogado y alguien llega solo, porque a veces he estado yo sencillamente sentadita esperando mi turno y veo cómo recepcionan algunas mujeres que por llegar solas y por no saber transmitir de una forma adecuada la agresión, no se le aceptan denuncias. Pero esto es muy delicado decirlo, ¿verdad? Si uno pues no tiene las pruebas correspondientes. Pero ya que la compañera dio su comentario, dio su testimonio, pues sí, yo he visto algunas situaciones como esas, ¿verdad? No puedo decir que todo el sistema esté así, pero en ocasiones sí, lamentablemente he podido escuchar cómo recepcionan las denuncias de las mujeres. ¿Qué sucede actualmente, compañeros? Obligatoriamente todo el personal que trabaja en la Policía Nacional Civil, en el Ministerio Público, en el organismo judicial y algunos otros ámbitos que recepcionen o tengan que ver con mujeres violentadas deberían de tener una formación de género, porque muchas personas al tener la formación de género tenemos que aperturar nuestro pensamiento y tenemos que visualizar más allá de lo que se nos presenta. Cuando alguien viene a decir que es violentado, no tenemos que pensar solamente con la violencia física, no tenemos que pensar únicamente de que deben de existir golpes, brazos quebrados, ojos morados. No, esa idea no la tenemos que quitar de la mente, porque las agresiones pueden ser también, como establece la ley, de forma psicológica. Obviamente esto es un poco más difícil de entender y de comprender porque no lo vemos, ¿sí? Y al no verlo, viene a crear como una incredulidad. No creemos en las situaciones, ¿verdad? Y por el grado de denuncias falsas, pues también eso viene a no contribuir en la credibilidad, pero obligatoriamente el Estado, como primer paso, en cualquiera de sus instituciones debe de creerle a la mujer e ingresarla a un proceso para verificar la veracidad de su denuncia. Yo tenía entendido que en el Ministerio Público, ¿verdad? Existen psicólogos, existen psicólogas, existe ya un sistema de protección integral. Está el INASIF, si alguna mujer llega violentada, inmediatamente la pasan a INASIF, le empiezan a verificar qué tipo de golpes, qué tipo de agresiones, qué tipo de lesiones, si la va a dejar inhabilitada por ciertos días o no, y emiten un informe, que este informe viene a ser un medio de prueba dentro del proceso penal. ¿Qué ha pasado? Esto es en el Ministerio Público, que en teoría la mayoría tiene formación o es estudiante o profesional de derecho. Ahora en el caso de la policía, ¿verdad? En el caso de la policía, pues
me ha tocado también que estar solo de oyente, ¿verdad? En algunas estaciones y ver cómo a veces se da la revictimización a las mujeres. ¿Han escuchado ustedes sobre el término de revictimización, compañeras? ¿O compañeros? Sí, ¿Sí? ¿Qué es lo que han escuchado de la revictimización? Licenciada, ¿no sería como la victimización terciaria, algo así? Algunos lo pueden enfocar como, sí, como una victimización terciaria, ¿verdad? en algún proceso penal, cuando les preguntan cosas que no deberían, como supongamos en una violación o en un abuso de una niña, podría ser que les hagan preguntas que le hagan recordar lo vivido. Bueno, acá tenemos preguntas pertinentes y preguntas no, y preguntas impertinentes, ¿verdad? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras. ¿Podría ser que la víctima se vuelve a convertir nuevamente en víctima del mismo hecho en el que ha sido violentada? No en el mismo. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. La revictimización es cuando a una persona, o en este caso a una mujer en un interrogatorio, le están preguntando lo mismo varias veces, y va a otro interrogatorio y le vuelven a preguntar lo mismo, haciéndole recordar lo mismo cuando ya se le preguntó una vez las cosas. Eso es revictimización. Ok, muchas gracias por su aportación. ¿Alguien más, por favor? ¿Qué es revictimización para ustedes, compañeros? Siento que Buenas tardes, aparte, la licenciada. víctima, aparte de ser víctima de su agresor, se vuelve víctima de las instituciones estatales. Excelente. Otra buena aportación, ¿verdad? Igual que las anteriores. Sí, compañero. La revictimización yo entiendo que es cuando la víctima en el mismo proceso es nuevamente sujeta a varias interrogaciones. Esa figura se da más que todo ya en el proceso de investigación y de esclarecimiento de los hechos. Ok. Ok. Licenciada, es cuando vuelve a ser agraviada por... Cuando vuelve a ser agraviada. Licenciada, buena tarde. Sí, compañero. Cuando tenemos que contar más de una vez lo que nos ha sucedido a una o a varias personas. A una o varias personas, ¿ok? ¿Alguien más, por favor, que nos pueda comentar qué opina o qué piensa de qué es la revictimización? Buenas tardes, licenciada. Opinaría en el caso de una niña, por ejemplo, de una niña que ha sufrido violencia sexual. Sufre la revictimización, en primer lugar, en su hogar, cuando ella le cuenta o se atreve, en algunos de los casos, a contarle a su mamá o a un familiar y caen en la duda, ¿verdad? O que no les creen o les echan la culpa. Para mí que también ahí se revictimiza la víctima, es nuevamente víctima. Claro, compañera. Bueno, cuando nosotros hablamos de revictimización, primero tenemos que tener claros, ¿verdad? Que quién realiza la revictimización. Porque no podemos decir que cualquier persona revictimiza a otra. Y aquí nosotros nos vamos a una idea, ¿verdad? Del Estado como garante. ¿Quién debe ser el garante o debe de garantizarnos la observación y la protección de nuestros derechos y en sí de nuestros derechos humanos como tal, compañeros? El Estado, licenciada. Excelente, ¿verdad? El Estado. Me agrada, de una vez estamos enfocados. Entonces, que el Estado de Guatemala es el obligado, es el garante, ¿verdad? De proteger nuestros derechos y de velar porque los bienes jurídicos tutelados sean protegidos. En este caso, los bienes jurídicos tutelados establecidos en la ley penal, ¿verdad?
El Estado es el único garante mediante sus entidades para protegernos. Entonces, como el Estado es el garante, ¿quién es el único que nos puede revictimizar? ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros de la revictimización, es cuando las entidades del Estado o los representantes de estas entidades victimizan nuevamente a una víctima, recordando hechos, realizándoles preguntas inapropiadas, realizando acciones u omitiendo acciones. Por ejemplo, si llega una persona, si llega una mujer a una estación de policía y le dice, fíjese que yo quiero que me presenten una denuncia. Fíjese que yo quiero presentar una denuncia en contra de mi esposo, o en contra de mi vecino, o en contra de mi papá, porque él me insulta demasiado, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando el policía le dice, mire, pero si es la tercera vez que usted viene y me viene a denunciar lo mismo, yo no le voy a aceptar su denuncia? ¿Qué estará pasando? Y le dice el policía de pronto, mire, para mí que a usted le gusta que le estén pegando, ¿verdad? Porque usted viene y presenta, yo empiezo a teclear y de la nada tal vez se corta y se va. Y ya no me firma la denuncia. ¿Qué pasaría en este panorama? Es un poco difícil, ¿verdad, compañeros? Porque a veces cuando no tenemos formación, no podemos entender el círculo de la violencia. Y como no entendemos el círculo de la violencia, caemos en la revictimización a la víctima, ¿verdad? Porque no comprendemos de que hay personas que están codependientes de otras personas, porque no entendemos el por qué una persona, si es agredida, si es golpeada, si es violentada, si es abusada, sigue con ese mismo ámbito, ¿verdad? Y generalmente yo aquí pongo una imagen, en esta ocasión acá no la traigo, pero la imagen es cuando un elefante está atado a un clavito en el suelo, ¿verdad? Imagínense usted ahí en su escritorio a un elefante, ¿verdad? Que está amarrado con una soga y está atado a un clavito en el suelo. ¿Será que ese elefante no tendrá la fuerza física para poder zafarse de ese clavito en el suelo, compañeros? Por supuesto que la tiene, ¿verdad? Pero en su opinión, ¿qué creen ustedes que es lo que hace que este elefante no se zafe de ese clavito en el suelo? Tal vez que no Dependencia tiene emocional. otro lugar, que no tiene otro lugar a donde ir. Posiblemente, Tal vez compañera. su ignorancia, licenciado. Algo psicológico, diría yo, que lo tienen amaestrado o algo así. Exacto, lo tienen amaestrado. Licenciada, yo en alguna oportunidad escuché que desde que era pequeño el elefante lo ataron a una estaca, como se dice, cuando en varias oportunidades intentó alejarse y siempre estaba sujeto. Entonces le quedó la idea que nunca iba a poder zafarse de eso, porque desde niño condicionaron su mentalidad de que iba a estar sujeto. Es algo que le obligaron desde pequeño. Exacto, compañero. Yo creo que lo que usted nos comenta a todos los que estamos aquí participando en la clase de hoy es conocido, ¿verdad? Que a nosotros nos han contado la historia del elefante, nos han contado, ¿verdad? Que el elefante ha sido amaestrado desde pequeño, y como él ha sido amaestrado y de pequeño él no tenía la fuerza, el intelecto, el conocimiento
él no podía soltarse, entonces este elefante creció y él solamente siente la cuerda, ¿verdad? Él sabe que hasta ahí puede llegar. Él ya psicológicamente está atado a una idea preconcebida en su niñez. Y esa idea preconcebida psicológicamente en su niñez lo tiene atado y lo tiene limitado a tal cuenta que el elefante no se zafa del clavito de la soga que está clavada en el suelo, ¿verdad? Y como él no se zafa, no tiene ya como la voluntad, porque él ya se rindió. Él dice, esto tiene que ser así, ¿verdad? Yo no puedo ir más allá. Lo mismo sucede con las personas que están con un daño psicológico. Lo mismo exactamente, pero es difícil comprenderlo, ¿verdad? Porque en el trayecto de una vida es difícil saber cuando alguien está atado psicológicamente a un pensamiento. Y en el caso del pensamiento de la violencia, existe también otra figura que es la codependencia, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes algunas personas que dicen, es que yo creo que a ella le gusta que le peguen, ¿verdad? Porque le pegan y no se van, ¿verdad? A ella le pegan y ella no deja a ese hombre. Generalmente eso es lo que escuchamos. También quiero comentarles de que el enfoque de género también no solo visualiza a las mujeres, sino que también visualiza a los hombres, visualiza a los caballeros, porque tanto los hombres como las mujeres, ¿verdad? Sufren violencia, sufren maltrato, sufren violencia psicológica. Pero cuando nosotros hablamos del tema de género, generalmente siempre nos enfocamos solo a las mujeres. Cuando hablamos nosotros ya del tema de género, tenemos que ver los diferentes roles ya preconcebidos, tanto a hombres como a mujeres. Cuando hablamos nosotros de estos roles, ¿verdad? Que la sociedad nos ha implantado, que nuestras familias nos han enseñado, tenemos que distinguir que cuando se habla del rol de género para los hombres, ¿verdad? ¿Qué es lo que se les ha enfocado a los hombres? ¿Verdad? ¿Cuáles son esas ideas preconcebidas bajo las cuales se han formado a los niños que después son hombres? Y al entender esas figuras también vamos a entender a los roles preconcebidos de las mujeres. Los roles preconcebidos de los hombres, ¿cuáles podríamos decir que son? Por ejemplo, podríamos indicar que al hombre siempre se les ha dado la idea de que tiene que ser el más fuerte. ¿Sí o no, compañeros? Sí, y que no deben de chillar. Por supuesto, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dicen o qué decían antes a un niño? Usted no llore porque es una niña, porque no es una niña, ¿verdad? Los hombrecitos no lloran. Exacto, los hombrecitos no lloran. Entonces, si nos damos cuenta, compañeras, también los hombres han estado bajo unas ideas preconcebidas. Obviamente, ¿verdad? Existe un momento evolutivo tanto para hombres como para mujeres en los cuales tenemos que tener nuestra madurez y tenemos que utilizar nuestro libre albedrío para poder distinguir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué ideas preconcebidas son las adecuadas y qué ideas preconcebidas o enseñadas a nuestro género son las equivocadas. De las ideas preconcebidas, como les indiqué, para los hombres es que ellos siempre tienen que ser los valientes, que ellos nunca tienen que fracasar. ¿Cómo se ve un hombre fracasado, compañeras y compañeros? Se ve mal, ¿verdad? En cambio, en el caso de las mujeres no se ve tanto el tema del fracaso. En el caso de las mujeres se ve más el tema de la belleza, ¿verdad? Se nos estereotipa que todas las mujeres debemos de ser hermosas siempre.
y que una mujer, ¿verdad? A lo largo de la edad nunca debe de envejecer, porque si envejece pierde su belleza y pierde su valor. Esa es una idea preconcebida. Otra idea preconcebida para las mujeres es que se les da siempre el rol de ser madres, como bien puso Jessica acá en su comentario, ¿verdad? Entonces, ese rol preconcebido ya debe de ser madre, y si no es madre, en ese sentido no está cumpliendo con el rol que la sociedad le dio. Compañeros, solo disculpen su micrófono, por favor. Bueno, seguidamente, ¿qué otros roles le dan bien a los hombres, verdad? Aquí estoy leyendo un comentario, por supuesto, compañera, ¿verdad? Wendy dice, bueno, a los hombres no se les tolera el fracaso, y con las mujeres no es tanto así, porque el rol que se le da a la mujer es que debe ser mantenida por el hombre, ¿verdad? Este también es un rol preconcebido. Obviamente en la actualidad, pues este rol ya se está como que quitando a las mujeres, ¿verdad? Porque muchas mujeres se les está visualizando el trabajo en casa, se les está visualizando, ¿verdad? Ya muchos espacios dentro de la sociedad y dentro de muchos lugares de trabajo. Entonces, ahora ya es más aceptada la idea de una mujer trabajadora, pero ¿qué sucede actualmente, verdad? Bajo la aceptación de una idea trabajadora está sucediendo otro fenómeno, que la mujer que trabaja, ¿verdad? Que la mujer que trabaja actualmente no solamente tiene un trabajo, sino que se da la triple labor, ¿verdad? Ahora la mujer que trabaja no solamente tiene un trabajo formal, sino que es un tercer trabajo, compañeras y compañeros, porque a la mujer dentro de la sociedad se le da el trabajo de casa, se le da el trabajo en su trabajo formal, por decirlo así, y se da el trabajo de atender a la familia. Una situación que tampoco ha sido, pues, yo no podría decir que es un avance, ¿verdad? Algunos dicen que es un avance, yo no podría decir que es un avance. Un avance va a ser cuando las tareas sean compartidas, cuando tanto el hombre como la mujer tienen su trabajo formal y al llegar a su hogar tienen las tareas compartidas. Eso es un avance para las mujeres. De lo contrario, yo creo que eso ha sido un retroceso, ¿verdad? Siguiendo con los roles de género. Pone acá a un compañero, bueno, no sé si es compañera o compañero, que el trabajo del hogar no es bien visto para los hombres, y eso sí es cierto, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un hombre dice, bueno, mi esposa gana más y yo quiero quedarme en el hogar cuidando a los hijos y cuidando el hogar, ¿verdad? ¿Qué es lo que le reprocha la sociedad a este hombre? Es señalado como un mantenido, es señalado, ¿verdad? Como alguien sin carácter, etcétera. Hay otras ideas ahí que ustedes saben, ¿verdad? ¿Qué roles también se les da a los hombres, verdad? A los hombres, pues, se les da el rol de ser, bueno, mujeriegos, ¿verdad? El hombre que no es mujeriego, no tiene como un carácter. Y sabemos nosotros que eso no es un tema, ¿verdad? Es específico pero así están enrolados los hombres. Otro rol que se le da a los hombres, ¿verdad? Que es una gran carga para ellos, es que un hombre pobre no vale la pena. Ese es otro rol, ¿verdad? Un hombre que no tiene dinero no vale la pena. Pero no nos damos cuenta que eso ya es un rol, ¿verdad? Situacional, que hay momentos en la vida en que todos, hombres y mujeres, podemos tener éxitos y podemos tener fracasos, pero los roles ya preconcebidos para los hombres no toleran esa idea del fracaso nuevamente para los hombres.
En el caso de las mujeres, ¿verdad? Ponía una de las compañeras algo muy cierto. Si la mujer no se casa, no cumple con el fin, ¿verdad? De cumplirle a sus papás ni a la sociedad. Entonces ese es el rol, ¿verdad? De las mujeres. Si la mujer no se casa, es una mujer quedada. Esa es una mujer que no ha cumplido los objetivos sociales correspondientes para su familia, etcétera. ¿Verdad? Bueno, tenemos sin fin de roles que podría explicarles a ustedes, compañeros. Entonces, tenemos que tener en cuenta también esa lista al momento de ver la victimología con el enfoque de género. Volviendo ya al tema de la victimología, al entender nosotros que el enfoque, ¿verdad?, de género dentro del derecho penal nos va a ayudar a entender cómo las mujeres deben de ser tratadas, cómo las mujeres deben de ser recibidas sus denuncias. Es obligatorio que estas denuncias sean recibidas, que el Estado es el único garante de recibir estas denuncias obligatoriamente y los policías, los fiscales únicamente tienen la labor de recibir la denuncia, pasarlo a los profesionales correspondientes para determinar si estas denuncias son válidas o no y darles el seguimiento o la desestimación correspondiente. Cuando nosotros hablamos también con un enfoque de género, tenemos que tener en cuenta la metodología de género, la teoría de género, la categoría de género. Y la categoría de género, pues es la que protege para que la mujer no sea revictimizada nuevamente por un sistema de justicia y por ende para que no sufra violencia de género. Cuando se habla también de la victimología feminista o con enfoque de género, esta da un rechazo del generocentrismo, da un rechazo a la idea del patriarcado como factor explicativo de la criminalización y victimización de mujeres. Asimismo, también se enfoca en la discriminalización que existe entre los agentes de control, como son la policía, los fiscales, los jueces, etcétera. ¿Y qué es lo que busca esta victimología con enfoque de género? Pues lo que busca sencillamente, compañeras y compañeros, es una justicia, pero no busca cualquier tipo de justicia. No busca que se dé a cada quien, ¿verdad?, lo que corresponde, sino que busca una justicia reparadora, busca una justicia restaurativa de derechos para las mujeres, y esta justicia restauradora o reparadora lo que busca es la conexión con la mujer y con una idea de justicia. Por ejemplo, si a una mujer le matan a una hija, su esposo le mata a una hija, ¿será que el Poder Judicial, será que una sentencia le va a devolver la vida a la hija de esta mujer? No, ¿verdad, compañeros? No. O sea, no le vamos a poder devolver la vida a un ser humano, pero sí se va a poder realizar justicia condenando correctamente al agresor. Por eso es que se da esta idea de conexión con la mujer con la idea de justicia. También se da dentro de la justicia restauradora la responsabilidad que tiene el Estado con cada ciudadano y ciudadana, en el caso de las mujeres, y lo que busca es restaurar las relaciones que puedan ser restauradas, ¿verdad?
que puedan, porque evidentemente no hay relaciones también que no pueden ser restauradas. Entonces, en este orden de ideas, finalizamos la clase, ¿verdad? El tiempo se nos va bastante rápido, pero muchas gracias por su atención y espero compartir con ustedes nuevamente mañana. Muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, Feliz tarde. licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. tarde, Buenas licenciada. tardes. Gracias, licenciada. Feliz tarde.